eres grande, Jesús. Dios les bendiga a los que se van conectando. Que su presencia, la presencia de Dios, pueda darle la fortaleza que necesitan cada uno. Y a través de lo que hoy vamos a estar adorando y glorificando al Señor, podamos recibir aquello que anhelamos en nuestro corazón, que es tener un momento con nuestro amado Dios, un encuentro personal con Él, a través de su palabra, a través de las adoraciones, de las canciones. Queremos ser uno para glorificar a aquel que vive, aquel que en su vida dio en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso le vamos a adorar de corazón y nos vamos preparando para lo que Dios en este momento tiene para hablar a nuestras vidas. Bendito sea Él, la gloria y la adoración por siempre y para siempre. Vamos a cantar esta canción, entrar en el mismo espíritu, con un mismo corazón rendido a su presencia, diciéndole con este tema musical: yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión contigo. Yo quiero ser contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Todos juntos compartiendo con Él. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Contigo y compartir en comunión.
vamos ante ese lugar, juntos, reunidos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Díselo una vez más. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara ante el gran yo soy. 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 Ante el gran yo soy. A Él le adoramos porque vive, porque reina y está en nuestros corazones con poder. Oh Jesús, oh Jesús, Jesús, Jesús. Queremos ser, Señor, uno contigo, poder entrar a ese lugar santísimo mediante tu presencia, junto con cada uno de los que hoy se conectan, Señor, de los que nos reunimos a través de este medio para darte gracias. Oh eterno Rey, toda la gloria es para ti, por siempre, Dios. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Díselo ahí. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Sí, Dios, en este momento, Dios, queremos ser uno contigo y compartir junto cada uno de nosotros en ese lugar donde tu presencia se manifiesta, uno en el nombre de Jesús, en comunión, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eterno Rey, gracias te damos a ti, gracias te damos a ti, mil gracias, mil gracias. Gracias, Dios, porque podemos adorarte y porque sabemos que cuando invocamos tu nombre, tú te paseas en medio nuestro, como ese poderoso gigante que describe tu palabra bendita. Eres ese gigante, ese Dios que nos ha escogido, ese Dios que hoy está con nosotros. Solo a Él sea la adoración y la gloria por todos los siglos. A Él y solo a Él, a Cristo Jesús. Te bendecimos, Dios, y te damos a ti toda la gloria y mil gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Saben que Dios tiene algo especial preparado para sus vidas, donde la palabra de Dios va a estar ministrando en tu corazón. Tremenda adoración muy bonita donde dice: necesito un encuentro con ese Dios vivo. Estos son los tiempos donde estamos siendo probados en la fe, a ver hasta dónde está esa fe que manifestamos tener. Creo que más de uno
ha recibido palabra de Dios. Creo que más de uno ha recibido el toque del Espíritu Santo, y aún en este tiempo, a pesar de la situación en la que vivimos, el Señor no nos ha abandonado. Él nos sostiene. Él te ha estado dando la provisión que necesitas. Y aún en este tiempo, nosotros cada vez más, por las situaciones que se está viviendo alrededor del mundo entero, necesitamos orar más que nunca, necesitamos buscarle su presencia. Estamos viendo en el estudio de este mes lo que es el altar de alabanza y de oración, ese altar a lo personal, ese altar a nivel familiar, el deseo y la necesidad que debemos tener como cristianos para adorar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy en este domingo estaremos hablando cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros de buscarlo de todo corazón. El versículo que estamos viendo a través, que es base teológica para estar hablando y trayendo la enseñanza, se encuentra en el libro de Deuteronomio. Te invito a que puedas buscar tu Biblia, abrirla, y Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 7. Dice así la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye iglesia, vamos a hablar ahora sobre la iglesia. Escucha iglesia, escucha hombre, mujer, joven que estás buscando del Señor, y aún niños que están clamando y pidiendo a Dios que obre sobre sus vidas. Oigan, Jehová es nuestro Dios. Jehová es uno, y nos está instando también como a la nación de Israel en su tiempo, diciendo el Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando y estas palabras que Él nos está diciendo estarán sobre tu corazón, y las repetirás, las repetirás. Hombre, mujer, padres de familia, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento. Ese es el altar familiar. Como cristianos, como hombres y mujeres, como papá y mamá, como familias que hemos aceptado a Jesús y que Él ha posado sobre nuestro corazón, donde Él está viviendo y morando en nuestro interior, es necesario, como dice la misma Escritura, que le adoremos en espíritu y en verdad. En más de una ocasión les he dicho que cuando nos podíamos reunir en el templo, en ese lugar físico, porque la iglesia somos nosotros, cuando le venimos a buscar a Dios en espíritu y en verdad, es allí cuando Dios se manifiesta, es allí cuando Dios se glorifica. No cuando yo voy a buscar las ganancias o algo que me pueda dar un beneficio, porque no es así. Pero cuando venimos con ese corazón dispuesto a esperar algo de parte de Dios, a esperar que la mano de Dios venga y se pose sobre tu vida, es allí cuando el Señor obra con poder. Entonces, aprender a adorar y en verdad, porque a veces estamos tan metidos en las situaciones de esta vida, de este mundo, en las ocupaciones que tenemos, y no nos damos cuenta que a Dios lo vamos corriendo de a poco, lo vamos haciendo a un lado, lo vamos postergando, lo vamos pasando para atrás, hasta que cuando nos damos cuenta que nos caemos o que nos golpeamos y que no podemos llegar al lugar donde supuestamente nos habíamos proyectado, nos dimos cuenta que Dios no estaba en el asunto, Dios no estaba caminando delante mío. ¿Por qué? Porque lo había dejado atrás, porque yo me antepuse creyendo que la tenía clara, que podía ser conforme a mi voluntad y que me iba a salir bien, porque obviamente de corazón estaba creyendo que Dios estaba conmigo. Y Dios está conmigo, pero Dios está y quiere obrar a mi favor. Por eso Él necesita que nosotros le demos lugar para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas y que todo nos sea más sencillo y que no tengamos esos dolores de cabeza al equivocarnos y darnos cuenta que hicimos las cosas mal por no darle el lugar que le corresponde a Dios. Y vamos a estar hablando hoy sobre la vida de Moisés, un punto importante. Moisés fue rescatado, para los que lo conocen en la historia, de uno de los ríos, allí en Medio Oriente, cuando el faraón mandó matar a muchos niños de los israelitas. Él fue puesto en un Moisés, justamente de ahí viene su nombre, donde lo calafatearon, dice, con brea para que no se hundiera. Lo pusieron allí, lo dejaron cómodo y oraron a Dios y lo pusieron en las manos de Dios y lo dejaron
seguir la corriente que el río lo llevaba, hasta que fue a caer en manos de personas egipcias, donde fueron a llevarlo justamente a los lugares de eminencia cerca del faraón. Él crece, se desarrolla, es instruido por las costumbres egipcias, y todo ese crecimiento que tiene, después sucede algo, y lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar aclarando este punto sobre lo que dice la Biblia. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, esto se encuentra en Deuteronomio, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Qué quiere decir? Que él salió, él ya sabía de dónde procedía, sabía que él no era una persona de la nación de Egipto, no era un nativo desde allí, sino que todo lo contrario. Él era justamente de aquellos los cuales los israelitas los tenían esclavizados, los egipcios los tenían esclavizado al pueblo de Israel para trabajar en tareas forzosas, y encima había maltrato y todo lo que ya sabemos en cuanto a aquellas personas que quieren enseñorearse de las demás, haciéndoles creer que no valen nada y que merecen tener lo que tienen y merecen ser subyugados para hacer lo que otros desean y nada de lo que ellos puedan anhelar en su corazón. Entonces dice que él sale. Volvemos a reiterar, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, ya era un muchacho, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Aquí está Israel trabajando, sus hermanos de nación, sus compatriotas, trabajando en tareas forzosas, muy duras. Y observó a un egipcio, y miren cómo él abre los ojos y dice que ve un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Imagínense cómo se le habrá hervido la sangre, ver el maltrato, cosa que él no lo estaba teniendo, porque se creía los egipcios que él era una persona justamente nativa de allí, de ser parte de ese pueblo egipcio. Entonces obviamente no sufría esos desmanes, cosa que él ve con sus ojos sobre sus hermanos en sus duras tareas. Un egipcio dice que lo golpeaba a uno de los hebreos, que era de sus hermanos. Entonces miró, dice, a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, dice. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Ahora ve también a su pueblo, a gente de su pueblo que estaban peleándose en una disputa entre ellos. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? O sea, le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Si bien él dice, y ahora vamos a estar viendo, que él es descubierto que había hecho tal cosa, y termina saliendo de la nación allí, yendo por un camino errante. Pero bueno, no vamos a ahondar, vamos a ahondar ahora dentro de un momento sobre este tema. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 23. Y acá vamos a ver punto de base también de lo que vamos a estar hablando. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, le decía hoy hace un momento, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Qué pasa? Y esto que leíamos recién de Moisés está en Éxodo 2, 11 al 25. Él muestra lo siguiente, que termina huyendo de Egipto. O sea, vemos que él quiere calmar una rencilla entre el pueblo, ese pueblo que ignoraba que obviamente Moisés era de ellos. Por eso lo había ayudado en la anterior vez y había matado a ese egipcio. Y él, al verse descubierto, termina huyendo de allí. Huyendo porque obviamente sabía que iba a haber consecuencias desde el lado de los egipcios, e inclusive el lado de Israel muchos no lo respetaban. Él termina tomando una decisión y se va, huye, dice la Biblia, de la nación de Egipto, se va. Dice en el verso 23, aconteció que después de muchos días murió el rey. Pasó mucho tiempo. Ese rey del cual él había sido criado allí en los salones de la realeza, ese rey que lo había aceptado, lo había instruido y le había dado todas las comodidades, dice que murió. Y los hijos de Israel gemían, inclusive seguían con los mismos sufrimientos a causa de la servidumbre
Cada vez más era la hostigación y el maltrato. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mire qué tremendo. Y lo que encierra este punto también. Al estar siendo subyugados, al estar ellos siendo maltratados, en ningún momento se dieron por vencido a rendirse, a dejarse morir, sino clamaban a Dios. A pesar de estar desarrollando tareas pesadísimas y recibir todos esos maltratos que solamente nuestra mente puede llegar a imaginar, porque hay que estar en el momento y vivirlo, ellos buscaban de Dios, pidiéndole a ese Dios del cielo que los libre de la situación en la que están viviendo. Ellos clamaron, y dice que sucedió que el clamor subió a Dios. Ese clamor que ellos hacían por la servidumbre y por la subyugación que sufrían, por el maltrato que sufrían, ese clamor subió a Dios. Y dice que Dios que hizo, oyó el gemido de ellos. Miren qué importante es cuando clamamos a Dios y cuando buscamos a Dios a través de la oración y le adoramos a Dios de todo corazón, como lo que estamos viendo en este momento. Dios escucha nuestra oración, nuestra alabanza. Dios escucha nuestro pedir, nuestro clamor, ese gemido que ellos estaban extendiendo. Dice que Dios lo escuchó y se acordó de su pacto. Miren, una vez cuando uno clama a Dios, Dios se acuerda de que Él ya te ha escogido y que a través de su Hijo Jesucristo Él te ha llamado. Así que cuando estás allí en momentos de dificultad, puedes hacer de la misma manera que hacían los israelitas en ese momento de esclavitud y sufrimiento, clamar a Dios. Y Dios no va a hacer oídos sordos, Dios va a escucharte. Y Dios va a extender su mano para bendecir tu vida. Sigue diciendo que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios reconoce ese pacto y empieza a preparar la ayuda que va a venir a través de la mano de Moisés, porque Dios ya tenía un plan y un propósito por lo cual Moisés decidió huir de Egipto. ¿Por qué él huyó? Se dio cuenta que toda la situación que estaban viendo, aparte de haberse sido descubierto en el acto de un homicidio que cometió, eligió por irse lejos de allí y empezar a buscar algo que él por ahí no tenía muy bien en claro, hasta que Dios se le revela a su vida y se da cuenta después del propósito, del por qué Dios permitió todo lo que sucedió para que él pueda venir a los pies del Señor de los cielos. Sigue diciendo, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Acá volvemos al punto donde lo critican a Moisés, porque él quería poner paz entre sus hermanos que se estaban peleando. ¿Quién te puso a vos? ¿Quién te nombró para que seas intermediario, para que seas el juez y dictamines quién tiene razón y quién no? Empiezan a enfrentarlo a él. Dice, ¿piensas matarme? Mire, y ahí le exponen lo que ya sabían. Como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijos que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y los defendió y dio de beber a sus ovejas. Acá vemos donde una injusticia nuevamente sucede, donde él estaba y él no pudo estar quieto, sino que tuvo que intervenir y echar a aquellos que querían adueñarse de ese pozo y darle de beber a sus animales. Había otros pastores que necesitaban también que sus ovejas que estaban sedientas, sean saciadas por esa agua, único pozo por la zona. Y como siempre hay personas que quieren adueñarse, Dios obró a través de la vida de Moisés, instándole a que se levante y defienda, y dice que los echó. Recordemos esto, Moisés también había sido instruido para una batalla. Imagínense, él estaba al lado de Faraón, en la realeza, fue instruido para pelear, fue instruido en letra, fue una persona muy bien capacitada. O sea que para pelear, él pudo valerse de todas estas personas y venció. Y después dice que le dio de beber a esas ovejas sedientas de estos pastores que necesitaban que sus ovejas sean saciadas en esa necesidad. Vamos al libro de Hebreos ahora, capítulo 11, verso 24 al 27. Y vemos la importancia de que es la fe actuar en este punto, ¿no? Porque la fe dice, por la fe,
dejó a Egipto. ¿Quién? Moisés. Moisés no le importó salir errante. Él podía haber elegido quedarse con Faraón, quizás, a pesar del castigo que tenga. No tuvo miedo a esa aventura, por decirlo entre comillas, donde él se largó a un lugar desconocido, huyendo de esto. En esto ya había algo especial de Dios en ese corazón de Moisés para que tomara esa decisión y quisiera buscar ayuda desde lo alto y no estar allí en ese lugar donde estaban las comodidades, los lujos, las riquezas de esa nación egipcia llena de pecado, de transgresión y de toda cosa abominable ante Dios por la idolatría que había. Entonces él dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. O sea, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él en ningún momento se asustó de esto, porque como decía recién, podía haberse quedado, pero él tomó la decisión de irse a aquello desconocido porque algo lo impulsaba y en su corazón lo estaba instando a que lo hiciera, porque algo especial sucedería. Él no es que huyó por temer al rey en sí, sabía que había consecuencias que seguramente tendría que pagar, pero bueno, no le importó esto, pero él se va porque sus ojos y su corazón ya estaban teniendo un llamado en su vida. Dios estaba obrando sobre él, aunque él no se estaba dando cuenta todavía. Verso 25 sigue diciendo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó acá? Moisés decide volver a sus raíces, y sus raíces justamente era el pueblo de Israel. Él no cambió aunque tendría que ser maltratado y tener el mismo trato que tenían sus hermanos, sus compatriotas, le daba el rey allí en Egipto. Él prefirió estar con su gente a pesar de que los maltrataran, antes que gozar, dice, los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mire qué tremendo. La postura de Moisés: prefiere buscar de Dios y no le importaba ser azotado, ser golpeado, pasar hambre, que lo hagan trabajar de sol a sol, con latigazos, empujándolo, manteniéndolo sediento seguramente para que puedan hacer ese trabajo. Ellos lo hostigaban de esa forma para, a través de esa amenaza, y poder tener un vaso de agua o una comida, tenía que hacer lo que ellos decían. De lo contrario pasaría hambre y moriría por hambre y sed. Pero a él no le importó. Dice que mayor eran las riquezas en su mirada hacia el cielo, hacia ese Cristo personificado allí a través de Dios, que aún los tesoros que los egipcios le ofrecían. Por la fe también dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés eligió a Dios ante que el palacio, ante que todas las comodidades, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto también es importante, porque hay muchas veces en el Cristo, en la misma iglesia, donde hay muchos que están quizás conforme o en su manera de ser o situación, ellos piensan que están bien y que no necesitan ser cambiados ni transformados. O están pensando que bueno, hasta acá tengo, con esto me conformo, no. Sin embargo, no me importa poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque estoy cómodo en la situación en la que estoy. Y Dios no quiere justamente esto. Dios quiere llevarte a que puedas realizar el propósito con el que Él te llamó. Entonces podemos y tenemos que hacer como hizo Moisés. Dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, no acomodarse a los deleites y a los lujos que le ofrece el mundo. Porque sabemos que egipcio es tipología del mundo. El pecado, la transgresión y los deleites y beneficios, todo aquello que seduce aún en esta vida, que quiere seducir al cristiano. El cristiano no tiene que mirar y acomodarse a esa situación, porque el Señor también mismo dijo que aquel que quiera ser amigo del mundo será enemigo de Dios. Yo prefiero ser amigo de Dios y enemigo del mundo antes que sea al revés. Entonces, hacer de la misma, agarrar y tomar esta decisión de dejar de lado que encima son temporales
y buscar realmente lo que vale, que es la presencia y la gracia de aquel que me redimió con su sangre preciosa. Y volviendo ellas a Reuel, dice su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: acá vienen estas pastoras que tenían, ¿se acuerdan?, estas ovejas, y que la cual Moisés le ayudó ante otras personas que eran vándalos y que no las querían dejar llegar. De allí dice que ellas vuelven, después de que saciaron sus ovejas, van con Moisés a su padre. Ellas, dice, respondieron: un varón egipcio nos defendió. Su fisonomía, cómo lo descubrieron que era egipcio, por su vestimenta. Entonces él dice, ellas al padre: un egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora. Ya vemos que acá Moisés tiene una esposa a través de una de estas pastoras, de estas hijas de este hombre, donde él se casa con ella, la tiene por mujer, y dice que ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces vemos que él hace una obra de bien, Dios los lleva, Dios empieza a atar esos cabos, si se quiere, por decirlo de esta manera, ¿no?, como cabos sueltos, o sea, porque no sabían qué es lo que estaba pasando, pero en todo esto Dios tenía un propósito. Y vemos cómo él eligió pasar todo lo que estaba pasando, a pesar de que podía haber estado cómodo en Egipto. A él no le importó. Él fue, como decíamos recién, como sostenido viendo al invisible, o sea, su fe hacia ese algo que lo estaba empujando, que él todavía no conocía ni sabía quién era. Dios le estaba dando la fortaleza para que pueda cumplir más adelante su propósito. Entonces él se movió, no se quedó en la comodidad y prefirió buscar de Dios. Por eso es importante clamar, liberado del sistema, de la carne y del pecado, porque él podía haber quedado esclavo por sus deleites y pecados. A su criterio o razón humana puede decir: bueno, acá estoy cómodo, lo tengo todo, que se arreglen aquellos, no me importa si yo provengo de ellos, yo estoy de cuidar mi postura. No, a él no le importó, él se preocupó, se fue inclusive renunciando a todo esto para buscar la ayuda y el beneficio de Dios. Vimos que él se fue, y a través de todo esto, ¿no?, la historia que relata de ayudar a estas mujeres, donde allí consigue una esposa, donde conoce a su suegro Jetro, allí donde empieza a pastorear también, donde después Dios empieza a ministrarle a través de uno de los montes cerca de donde él pastoreaba junto a su esposa, los intereses tanto de él como de su suegro Jetro, hasta que Dios empieza a trabajar en él, ¿no? Vemos qué importante que es cuando uno empieza a buscar de corazón y empieza a poner su mira no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas que Dios nos ofrece. En Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vemos que esto es importante, cosa que el mundo ignora, porque todos dan todo su mayor esfuerzo en conseguir todos sus logros, todos sus propósitos, pero cuando llegan y lo tienen, son los más desdichados, no saben cómo hacer para ser feliz, y lo que pensaban que le iba a dar plenitud, seguridad, que lo iba a hacerse sentir satisfechos, resulta que no es así, y todo resulta vano e insignificante. Por eso vemos que lo sabio que es el Señor cuando habla a través del libro de Marcos, cuando le dice: ¿por qué aprovechará el hombre todo aquello que quiere lograr y que quiere ganar aún en este mundo, si pierde su alma, si no hay un contentamiento en su alma, si Cristo no llena su interior? El mundo muchas veces quiere tentarnos de sacarnos de lo espiritual, y es así, y lo vemos a través de las redes, a través de las imágenes de televisión, a través de diferentes historias, en libros, en fábulas. Todas las cosas nos quieren distraer y sacarnos de la presencia de Dios. Tengamos cuidado en esto. En Filipenses 3, 7 y 8 dice lo siguiente. Búsquenlo allí, Filipenses, o si no, anótenlo. 3, 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto lo está diciendo Pablo. Cuántas cosas tenía él como ganancia, lo terminó desechando, lo quitó, porque era más beneficioso para él estar en Cristo que todo aquello que había adquirido. Lo mismo le pasó a Moisés. Ganancia era acercarse a Dios y buscar la voluntad de Dios y no lo que ya había adquirido. Todo aquello era pérdida, no servía para nada. Era una ganancia que no tenía rédito en él, porque era más importante buscar la voluntad de Dios. Así como Pablo lo confirma aquí, estimó todas las cosas que él había ganado anteriormente como una pérdida por amor de Cristo. Miré cómo cambia buscando al Señor Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Miren, esto es importante. No hay nada más importante, no hay nada mejor, nada que sea más relevante en nuestra vida que tener y adquirir conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire cómo lo desestima todo Pablo para ganar a Cristo. No me importa más nada. Yo quiero estar con Cristo. Para mí perder aquello que ya fue, que para mí en un momento era un tesoro, que no me sirve. No me sirve porque me doy cuenta de que ninguna de estas cosas me ayuda a bien. Solamente acercarme a Jesús. Solamente vivir bajo la cobertura de Dios. Salmos 11:4 para ir terminando. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está observándote. Dios me está observando. Dios está moviendo su mano a favor de tu fe, a favor de cuando te activas en Él, cuando estamos haciendo lo que estamos viendo ahora, lo ponemos en práctica y accionamos lo que es el altar, buscar, adorar, glorificar. Hoy estamos tratando el tema de la adoración en lo espiritual. Eso es lo que más Dios quiere y obrar a través de ella. Y por eso es importante que podamos estar conectados como ahora, aunque hoy no nos podemos reunir todavía en un lugar físico para alabar y cantar a Dios y predicar su palabra como lo hacíamos antes. Tenemos este medio, y qué importante es cuando ponemos en la disposición de decir: Señor, este es el horario donde yo me voy a sentar, voy a estar tomando mate, quizá voy a estar leyendo la palabra, voy a estar compartiendo a través del internet, a través de las redes sociales, lo que tú vas a hablar a mi corazón, y tener esa dedicación para adorar a Dios. Es allí cuando Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces vemos que es importante esto, ¿no? Tener este deseo en el corazón de buscarle a Él por sobre todas las cosas. Bendito sea Dios. Es así. Y en Hebreos 11, para terminar, 24 al 27, dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Mire qué tremendo, es lo que le decía hoy al comienzo. Había un edicto del rey, de Faraón, de matar a ese libertador que ya se estaba profetizando que vendría para liberar a aquellos que estaban esclavizados por esta nación mala, maligna, impía, donde se gozaban en el sufrimiento de aquellos en los cuales se habían esclavizado. Sabía que había un libertador que vendría. Mandó a matar, pero dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y no temieron, dice, el decreto del rey. Miren el desafío de haber creído a Dios, de saber de que había algo especial en él y que Dios haría algo glorioso, como después lo ha cumplido a través de la vida de Moisés. No le tuvo miedo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija. La vinculación que tenía. Cuando Moisés fue puesto en el agua, fue arrastrada por el río, ese mismo río dio en las manos de esta mujer, hija del faraón, del rey, del cual tenía ganas de tener un hijo. Y ahí estaba la posibilidad. Tenía ese niño que no era de nadie, lo llegó allí a sus manos y por eso lo hizo pasar como suyo.
y por ende recibió todas las instrucciones y adiestramientos, como decía hoy al comienzo Moisés, allí en el lugar al lado del faraón, instruido en la realeza, en el castillo, siendo entrenado, todos los beneficios que tenía un heredero próximo al trono de esa nación. Él no le importó, por la fe dice, rehusó llamarse uno de los descendientes del faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En una palabra, Moisés no le importó perderlo todo, porque él quería agradar a Dios. Y en este tiempo tenemos que pensar de la misma manera. Queremos agradar a Dios, que no nos importe perder lo que tengamos que perder, aunque nos haya costado horrores en la vida pasada. No nos sirve. Lo único que sirve para nuestras vidas es buscar la ayuda de Dios. Quiero que oremos en unos minutos allí, que cierres tus ojos por fe y que puedas centrar tu corazón y poner también tu mirada, tus ojos en el Espíritu, en la presencia de Dios. Dios bueno, te pido que tú bendigas a cada uno de los que se han conectado, aquellos que no han podido por diferentes problemas, que tú igual los bendigas. Extendemos nuestra oración sobre ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias. Bendice a aquellos que estén conectados por primera vez y que quizás nunca han escuchado hablar de ti, o quizás sí, pero nunca han tomado la decisión de recibirte en sus corazones. Tú que nos estás viendo en este momento, te invito a que puedas abrir tu corazón a Jesús y creerle de la misma manera que lo hizo Moisés. Moisés creyó en ese Dios del cielo y no le importó perderlo todo lo que había ganado anteriormente y que podía haberlo conservado. Pero él decidió volver a sus raíces y volver a buscar a ese Dios que le daría libertad y sanaría su corazón de toda angustia y de toda maldad. Este tiempo Jesús está buscando también corazones que puedan rendirse a Él. Te invito a que puedas abrirle tu corazón y decirle a Él, a Jesús, que llegue a tu vida, que se instale en tu corazón y que reciba en tu vida ese regalo maravilloso que no tiene comparación con ninguna otra cosa, que es Jesús. Jesús, quien dio su vida por la tuya en la cruz, y a través de esa aceptación en tu corazón, Él te dará una salvación y una vida eterna. Dios bendice ahora los hogares, bendice las familias aquí en Lima, bendice este lugar, Señor, donde vivimos, y que podamos, Dios, pronto, muy pronto, poder nuevamente volver a las actividades normales. Confiamos en ti y sabemos que nuestra esperanza en ti, Señor, es firme y es segura, porque tú haces como tú quieres y tú tienes todo bajo control. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la ofrenda en este momento. Yo te invito a que lo que tengas allí en tu corazón para darle a Dios, que podamos estar dándole. El Señor dice que Él ama al dador alegre, y cuando le damos de todo corazón, Él nos bendice. Así que si tenés esa ofrenda, tenés eso que le vas a traer a Dios para presentarle a Él, lo puedes hacer en este momento. Yo tengo una cajita donde vamos a estar poniendo la ofrenda, y en esta cajita voy a estar depositando mi ofrenda para darle gloria a Dios. Y ahí, con esa ofrenda en tus manos, donde lo tengas para guardar, podamos orar a Dios una vez más y pedirle que Él bendiga nuestras finanzas, nuestra economía. A pesar del tiempo que estamos atravesando, Dios nos va a seguir sosteniendo. ¿Se acuerdan cómo Israel anduvo 40 años en el desierto sin sufrir desgaste ni de vestimenta, ni pasó hambre, ni sus sandalias se gastaron? 40 años, qué tremendo, y Dios lo sostuvo. Dios en este tiempo, por tu fe, va a sostenerte también, y va a darte a través de otro, o va a abrirte puertas para que puedas recibir un milagro, y ese milagro que solo puede provenir de parte de Dios. Así que con eso que vas a darle a Dios, te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, te doy gracias por lo que puedo darte, porque no me dejas faltar nada. Yo te bendigo y creo que vas a seguir bendiciendo mi vida,
y vas a seguir sosteniéndome, porque como dice la Biblia, tú eres mi buen pastor y por eso, Señor, no dejarás que me falte ningún bien. Te damos a ti gracias y declaramos tu prosperidad sobre tus hijos, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que depositamos nuestra ofrenda allí y Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté en tu corazón, que sigas orando, clamando y te sigas proponiendo de todo corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, presentarte ante Dios a través de la oración, por las mañanas, por las noches, en todo momento, en el momento que tengas libre, puedas reunirte para decirle: Señor, aquí estoy, háblame, necesito que tú me enseñes cuál es tu perfecta voluntad. Y aunque no lo creas, que sería algo ya de una incredulidad muy grande, porque si sos hijo de Dios, sabes bien que Dios te está escuchando y que Dios va a obrar sobre tu vida. Y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero agradarte y necesito que me sigas revelando mucho más de los tiempos que vivimos, hacia dónde nos estás dirigiendo y cómo, Señor, quieres seguir obrando en mi vida. Dios te bendiga. Será hasta el día jueves, 20 horas nuevamente, donde estaremos compartiendo una reflexión, una palabra de parte de Dios. Sin más, querida iglesia, amigo que nos escucha, un abrazo grande y que la paz de Dios esté reinando en tu corazón. Dios te bendiga hasta el jueves, entonces, a las 20 horas.